¿Qué tal? Nada, aquí estaba leyendo un poquito una nueva enciclopedia XXL que me he comprado, porque bueno, me he aficionado a leer, porque con esta pedazo de enciclopedia, acá, la Technical Viper de Juan Lebrón el Lobo para este 2025, cualquiera se queda un rato a mirarla lo bonita que es. Así que en este vídeo te vamos a contar sus características, cómo la vemos en pista y también sus dos hermanas pequeñas como son la Veron y la Vertu. Así que quédate que empezamos ya. Y ahora vamos a comenzar y no te preocupes porque no te voy a vender ninguna enciclopedia ni ningún ladrillo, simplemente que esto es el packaging de la nueva Technical Viper de Juan Lebrón para este 2025. Mira qué preciosidad, aquí con los cordones a juego, intercambiables también. Y bueno, vamos con ella. Voy a sacar con excesivo cuidado de este envoltorio que venía. Y bueno, ahora sí que la tenemos en nuestras manos para contaros acerca de ella. Comenzamos con las características técnicas de esta pala. Como podemos ver, un molde que recuerda muchísimo a la 2019-2020 también del Lobo. Tenemos carbono 3K en la superficie y un núcleo de Black X EVA, lo que nos deja un tacto bastante seco y duro. Esperemos que esta sí que la podamos ver en las manos del Lobo, porque creo que se ha hecho a su imagen y semejanza. Podemos ver un rugoso 3D en la superficie de la pala también para añadir ese puntito de extra a los efectos. Contamos con un patrón y tamaños diferentes de los agujeros y un patrón de taladrado algo diferente para poder agrandar el punto dulce de la pala. Un punto dulce, al igual que el balance, se encuentra situado en la parte superior de la pala. También acompaña todo esto una forma de diamante, así que esta Technical Viper sin duda para un jugador avanzado, porque estamos hablando de una pala que no es fácil de llevar para cualquiera, es una gran opción. Una pintura, como el mismo Juan Lebrón decía cuando presentó esta pala en el Premier Padel de Milán, que puede que sea algo más reactiva. Hemos pasado de un carbón al descubierto y una pala algo más oscura a unos colores mucho más claros, mucho más blancos y también pues con una estética pues que es inevitable decir que es muy bonita. Como comentaba, el puente 2019 muy similar, pero contamos con Dynamic Stability, lo que va a reducir las vibraciones y aumentar la rigidez de la pala. Contamos también con Smart Bat Cap, por eso podemos ver cuando hemos sacado la pala que tenemos los dos cordones aparte, porque se pueden intercambiar con esta pequeña varita de metal para poder ponerlos y quitarlos con facilidad, también para personalizarlos, higiene, bueno, un punto más de personalización a la pala. Bueno, por último comentar que aparte del tema de estética, de los colores blanco y rojo y el rugoso 3D, tiene un acabado brilloso, con esta pintura así un poco más fotocromática en el logo de Babolat. Y bueno, una pala que se mueve entre los 370 gramos, arriba abajo unos 10 gramos. Y bueno, según lo que nos aseguran desde Babolat y el propio Juan Lebrón, es una pala algo menos dura que la del año pasado, con potencia y con un poquito más de control. Así que nada, vamos a ver qué tal la vemos en pista, a ver si Sergi nota esa diferencia que comentaba de seguir manteniendo la potencia con un poquito más de control y un poquito menos de dureza. Y a ver qué tal la ve. Ah, ya me querías matar, ¿eh? Directamente. Punto. Ay. La verdad que en fondo de pista buenas sensaciones. A pesar de ser quizás una forma así un poco más pues diamante, una pala cabezona, la verdad que todo lo que es la movilidad, el balance yo creo que está muy bien repartido. Es una pala que no se me ha hecho incontrolable en defensa. Sí que es verdad que se nota que no es una pala redonda, pero la verdad que el balance para ser una pala cabezona lo noto bastante bien distribuido. Me pegó un pelín fuera del punto dulce, penaliza mucho. Fatal. Voy. Bueno, cuando acelero la verdad que va de locos la pala. Voy. No, en el punto dulce la verdad que la pala es increíble, ¿eh? En el momento de acelerar se mueve genial la pala. La verdad que lo que digo, lo que me está sorprendiendo bastante es el balance. Está muy bien repartido y aunque sea una pala cabezona, la verdad que me permite manejarla bastante fácil. Bueno, por arriba un espectáculo, la verdad. Sigo reiterando el tema de lo del punto dulce. Cuando golpeo por el centro de la pala, igual un pelín arriba, porque el punto dulce yo creo que está por esta parte más o menos,
Cuando salgo un poco del marco sí que es verdad que me penaliza un poco, que la bola se me queda un pelín atrapada y noto que la pala es bastante dura. Pero en el punto dulce la verdad que la pala va estupendo y todo lo que es el tema manejabilidad increíble. Sí que es verdad que yo creo que la forma no me penaliza en volea, en la manejabilidad ni en defensa, pero sí que es verdad que en ataque me da un plus la forma cuando acabo de hacer el látigo, que la verdad que me premia bastante en todo lo que es la aceleración de la bola. Así que bueno, arriba en juego aéreo, rulo, bandeja, víbora, increíble. Hay excusa con esta pala, ¿eh? Joder. Bueno, súper bien lo que se espera de la pala, la verdad. Potencia. Lo que digo, que la manejabilidad de la pala está muy bien, porque como el balance está bien distribuido, yo noto que se mueve bien. Entonces todo para lo que es el gesto del kick, la verdad que no dificulta para nada la movilidad de la pala. Sí que es cierto, pues bueno, lo del punto dulce es mi único, pero si fuese un pelín más grande, estuviese mejor repartido, pues ya le daría un 10 a la pala. Pero bueno, le daría un 8,5. La verdad que los chicos de Babolat han hecho bien volviendo al molde original, el que lleva Juan. Sí que es verdad que yo noto un pelín más blando que el de años anteriores con el otro puente, pues manejable, punto dulce un pelín reducido, pero bueno, una pala, todo lo que es el juego aéreo, el remate y tal, pues bueno, una pasada, y en defensa no penaliza. Y ahora vamos con la Technical Veron también de este 2025, una pala que en estética podemos ver que se parece mucho a la Technical Viper, pero estamos hablando de una pala de un nivel y de unas características algo menos sofisticadas que la que va a llevar el propio Lobo. Os comento, un acabado mate, al revés que esta Viper, que da así en un acabado brilloso. Tenemos Carbon Flex, que consiste en una mezcla entre fibra de vidrio y fibra de carbono para conseguir un poco más de flexibilidad y algo más de salida de bola, lo que nos deja un tacto junto a un núcleo de Black Eva algo más relajado que la Technical Viper de Juan Lebrón. Sería un tacto semiduro, incluso un tacto bastante medio. Bueno, también tenemos una modificación, bueno, modificación no, porque es el corazón que se utilizó el año pasado en esta Veron, también como en la Verco. Al revés que en la Viper de Juan Lebrón, que se ha utilizado un corazón diferente o algo de temporadas pasadas similar, en estas dos mantenemos el corazón de la temporada 2024. Así que también una característica a tener en cuenta. Por último también el Smart Backup para poder poner el cordón intercambiable, y estamos hablando de una pala que se mueve en los 365 gramos, 10 gramos para arriba o 10 gramos para abajo. No, súper manejable esta pala, ¿eh? Puedo hacer lo que quiera. Bueno, la verdad que en defensa, una pala que me está gustando bastante, ¿eh? Punto dulce lo veo bastante bien repartido, buen balance, manejabilidad óptima, la verdad no sé exactamente el peso. Pelín blandita. También vengo de probar la Viper y claro, ahí se nota mucho la dureza, pero sí que la noto un pelín más blanda de lo que me gustaría a mí. Se maneja bien, despide muy bien, pero si me viene una bola tensa no sé cómo va a reaccionar. Guido, empieza a salirme con bola firme. Y ves ahí, vale, golpeo yo mal tarde, pero se me va. Absorbe mucho la bola. Bien, un pelín más blanda de lo que me gustaría a mí. Sí que es verdad que recién venimos de probar la Viper y ahí el cambio de dureza pues es muy evidente para mí, pero bueno, de todas formas esa dureza intermedia no va a penalizar mucho en todo lo que son las bolas firmes al cuerpo. No es una pala que va a ser incontrolable jugar con ella, pero sí que es verdad que la noto un pelín blandita. Entonces al jugador que quiere, pues yo que sé, un juego más técnico, pues quizá es una pala que se le queda un pelín corta, pero sí que es verdad que todo lo que es la movilidad de la pala, pues a mí me ha encantado. Es la manejabilidad súper bien, un punto bastante más blanda que
que la vi, pero una dureza más o menos intermedia. Si probablemente hubiera empezado con esta y no con la otra, o no estuviese jugando con una pala dura y empiezo a jugar con esto directamente, probablemente hubiera tenido más control. Pero bueno, es una pala que despide muy bien y bueno, al jugador que quizá está buscando una pala de ataque que no sea muy dura, pues esto es una muy buena recomendación. ¡Uf! Perdón. ¡Ay! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! En todo lo que es el remate por 3, el kick, va genial. El remate plano me ha costado un poco porque la bola absorbe bastante, la pala absorbe bastante la pala, pero bueno, todo lo que es el remate por 3, excelente. El mango largo, la forma de la pala, la manejabilidad que tiene y sobre todo el tipo de goma que absorbe y para el kick viene bastante bien. Nada, muy bien arriba. Y ahora vamos con la última pala que vamos a ver en esta colección de Babolat para 2025 y estamos hablando de la Vertuo. Como comentaba, un corazón idéntico al de la Veron, casi se me queda el nombre, y diferente a la pala que utilizará el Lobo esta temporada. Bueno, contamos también con un acabado mate, rugoso 3D en las caras y fibra de carbón en la superficie. Un núcleo de Black Eva, lo que nos deja un tacto semi-blando. Podemos notar de tocar primero la Viper, luego la Veron y luego la Vertuo, que la dureza va de más a menos. Una dureza que va de más a menos, al igual que el peso. En esta tenemos 355 gramos, con una variación de 10 gramos para arriba o 10 gramos para abajo. Como comentaba, es una pala también de un nivel intermedio avanzado, que hay que saber llevarla, de unas características menos sofisticadas y que permiten un poco más los errores, pero también para un jugador con nivel en el pádel, esta Vertuo. Ay, perdón. Muy blanda. También muy manejable. Bueno, se mueve súper ligera, 3,55 creo que pesa. Hostia, perdóname. Chiquita. Ay, me la he comido. Bastante blanda. Fibra de vidrio, pero súper disfrutable, ¿eh? Todo lo que es la manejabilidad en defensa. Ay, perdóname. Muy bien. Tacto es bueno. Ay, ahí me ha flotado un pelín. Me ha sorprendido mucho en defensa, la verdad, súper manejable, 3,55 creo que es de peso, el balance muy bien repartido. Todo lo bueno que tiene esta gama para mí es cómo está distribuido el balance, o sea, son todas palas bastante cabezonas y se mueven muy bien. Sí que es verdad que es un poco más blanda que incluso la Veron, que ya me había parecido una dureza intermedia. Esta es una dureza intermedia baja, sin duda. Incluso es que yo la veo bastante blandita. Todo lo que es el tacto con la bola es buenísimo en fondo de pista cuando la bola no viene rápida. Cuando viene un pelín más rápida y tienes que entrar a la bola, pues ahí cuesta un poco más de dirigir. Pero en defensa la verdad que me ha gustado bastante. ¡Ah! Voy. Estaba disfrutando la pala en mano. No, la verdad es que es súper cómoda, ¿eh? Todo lo que es la manejabilidad con la pala es excelente. El tacto muy bueno. Acelérame si quieres un poco. Eso es. Juégame tenso. ¡Uf! Sí que es verdad que es un pelín blandita y la bola absorbe bastante y luego sale muy disparada, pero como es muy manejable, puedes llegar ese segundo antes a tocar la bola delante y la verdad que si tocas bien, la pala tiene muchísimo tacto, el punto dulce es enorme, pegue por donde pegue, la verdad que la pala me salía bastante bien, es la pala más blanda de esta gama. La bola absorbe bastante y cuesta igual en el choque, pues se puede desviar un poco, pero todo lo demás, la manejabilidad de esta pala es increíble, 3,55 y se mueve genial. Cuando le he pillado un pelín en el punto, ya sí que he podido controlar más la bola. Estaba acelerando demasiado y no tenía ningún tipo de sentido. Al ser una pala que es tirando una dureza intermedia baja, bueno, sí que es verdad que despide muchísimo. Entonces, darle control acelerando la bola es bastante difícil. Sí que es cierto que cuando ya coges el punto y empiezas a reducir un poco la velocidad o incluso subir la velocidad, pero con un golpe más controlado, es excelente. Es lo que digo, la manejabilidad de esta pala 3,55 se mueve bien, es blandita. Todo lo que es acomodar la bola y el tacto, la verdad que para mí es perfecto.
¡Ay, qué lástima! Joder. Esa. Perdón, chicos. La pala despide muchísimo. Estaba costando un pelín controlar el timing porque al ser tan ligera la verdad que la podía mover muy rápido. Por arriba también me ha gustado bastante, una pala que despide. Todo lo que es el remate con kick, pues impresionante. No estaba pegando yo bien, pero bueno, sí que es verdad que la pala no era el fallo. Una pala, obviamente, fibra de vidrio, que quizá le recomendaría al jugador intermedio, incluso que está empezando, pero bueno, ya es un jugador de iniciación quizá de nivel avanzado, pues una pala bastante cabezona. Pero bueno, con la ligereza que tiene y la manejabilidad que se puede disfrutar de ella, pues la verdad que es una pala bastante recomendable. Para nivel intermedio, sin duda, y para nivel de iniciación alto, pues también se podría recomendar. He llegado ya al final de esta review de Babolat 2025, después de contaros un poco las características técnicas y sensaciones en pista. Sin duda, una marca y una colección y una Viper que no va a dejar indiferente a nadie. Veremos si a Juan Lebrón le termina este año en pista. Así que nada, os dejamos el perfil para que os podáis suscribir aquí de Zona de Pádel y enteraros de todas las novedades del mundo del pádel. Y por aquí otra pedazo de review como es la colección de Adidas 2025. Así que sin nada más que decir, me despido porque el vídeo se termina aquí.